Ah, Yo, que está con otro correo, ojo. sí, Recuerde ahí, profe, que colóquese mi celu presente, se... sí, colóquese presente con su nombre para que después en el chat yo pueda colocarlo presente. ¿Quién era todo esto? No sé, creo que quién era. Presente, presidente. Ah, David. Sí, David Gómez. Ok, ok. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, también. Me alegro. La Gabriela, la Agustina, el Martín, profe, jugamos Among Us. Pucha, hoy día no puedo, pero sí, pues, de más podríamos jugar un día. ¿Cuándo puede ser? Bien. ¿Estamos grabando? Sí, ya. Vamos a empezar la clase. Avísenle a los chiquillos que estamos en clase ya, porque somos 19 nomás y esos son poquitos, ¿ya? Me parece extraño. Espero que no sea por algún problema en general. Envíen Diga, el link al WhatsApp del curso. ¿cómo, cómo? Envíen el link al WhatsApp del curso. Ah, sí, pero lo coloqué también en el Classroom y todo. Bueno, ahí llegó más gente, ahí viene llegando gente. En fin, ojalá tengamos una buena clase sin problemas técnicos y comencemos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Tucu, 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 tucu. Recuerden, por favor, ir comentando, opinando. Vamos a ver, vamos a continuar con la República Liberal, pero esta vez vamos a abordar la Guerra del Pacífico en adelante, ¿ya? Vamos a hacer como resumen de toda esta guerra que vimos en la clase anterior y, y vamos a ir viendo, seguir, continuar viendo lo que vendría siendo la República Liberal en Chile. Bien, recordando justamente lo que vimos en la clase anterior, recordemos que vimos la Guerra del Pacífico, una guerra que es bastante lamentable en lo social, ya que queramos o no, enfrenta a tres países vecinos, o sea, dos contra uno, pero de igual manera es una guerra que afecta mucho al clima político de Latinoamérica en general. Eh, Como dice ahí, fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Chile contra la República Peruana y la de Bolivia. También se le ha denominado la guerra del salitre, puesto que fue una guerra netamente motivada por cosas económicas, ¿cierto? Lo que buscaba Chile era acceder al control total de la producción del salitre. Y eso va a tener sus pros y sus contras, ya que en Bolivia también ellos tenían acceso al salitre. Recordemos que hasta este entonces Bolivia es aún soberana de la región de Antofagasta. Bienvenida, Antonella. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, que después la va a perder después de esta guerra, ¿cierto? Lo que pasa, Profe, a ver, dígame. me voy a unir del compu con el correo del colegio. Bueno, no hay problema. El problema de por qué se origina la guerra específicamente, y lo voy a hacer bien resumido, ¿ya? El siguiente. Lo que pasa es que recordemos que previo a que Chile se independizara, éramos parte de la colonia española, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que nosotros no éramos la única colonia española en América, ¿se acuerdan? O sea, el territorio peruano, el territorio boliviano y los demás, argentino, etcétera, eh, eran parte también del dominio de las colonias españolas, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que cuando estos países se independicen, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, nuestros vecinos, las fronteras no van a quedar muy claras, ya no están establecidas realmente bien. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces no había existido la necesidad y sobre todo porque antiguamente eran
todas parte de un solo dominio, ¿cierto? Entonces no era necesario que las fronteras estuvieran realmente establecidas, ¿ya? Entonces, todo esto se va a originar justamente por un tema fronterizo, porque cuando se descubre el salitre en el desierto de Atacama, Chile y Perú van a verse en un conflicto de quién explota ese salitre, cómo lo explotamos en general. Y por ejemplo, aquí en este mapa, toda esta parte que se ve verde es la zona clave en general donde se podía explotar este recurso, ¿ya? Este sustrato. El tema aquí era que como la frontera no estaba bien establecida, se hizo un primer tratado. Vamos, acá está. No, antes. Se hizo un tratado que permitía que entre el paralelo 23 y el 25, tanto Chile como Bolivia podían explotar esa zona salitrera, ¿ya? El problema de ahí es que eso soberanamente pertenecía a Bolivia, como podemos ver en este mapa. Bolivia era todo lo amarillo, ¿cierto? Y pertenecía a su soberanía. ¿Qué va a pasar? Que Chile va a empezar a explotar el salitre en la zona boliviana y el problema va a ser que va a explotar mucho salitre, ¿ya? Chile va a empezar, por ejemplo, esta es la parte, ¿ya? Todo este territorio clave, ¿ya? Pero esta es la parte que Chile compartía. Aquí está el paralelo 23, como podemos ver. Eh, acá. Acá, pero un poquito. Uy, ahí sí. Paralelo 23 al 25 latitud sur, por eso dice menos. Toda esta zona que podemos ver aquí, todo este cuadradito, por así decirlo, era de explotación común. Tanto Chile como Bolivia podían explotar el salitre en ese territorio, ¿ya? El tema va a ser que Chile, con la ayuda de nuestros amigos los ingleses, ¿ya? Van a poder explotar el salitre de mejor manera. Chile, con su política económica, permite que los mismos ingleses vengan con su dinero, sus máquinas y se instalen a explotar el salitre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que Chile empezaba a explotar el salitre por acá, 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 y va con todo, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, Bolivia, mucho más lentito, tenía una salitrera por acá, otra por acá, otra por acá. El tema de esto es que Chile va a empezar a explotar el salitre donde no debe, ¿ya? Va a empezar a explotar, va a poner salitreras por acá, y ahí va a haber un tema, porque a eso no le va a parecer a Bolivia. Y Bolivia va a rematar esas salitreras, ¿ya? Acá, el 14 de febrero de 1879, Bolivia dice, ok, te pasaste de la raya, Chile. Camila, sí, tío, no le escucho nada. Camila, espérame un poquito. Revise el audio en configuración. Revise, escribí mal. Bien, entonces Bolivia le va a declarar la guerra a Chile porque va a empezar a rematar esas salitreras y a Chile no le va a parecer, ¿ya? Y ahí empieza todo el conflicto. La guerra se desarrolla con una campaña naval, ¿ya? Donde Chile va avanzando, todo parte con el combate naval de Iquique, ¿cierto? Y Chile va a ir avanzando hasta el norte, hasta Pisagua. En Pisagua van a bajar las tropas terrestres, ¿cierto? Y empieza la campaña terrestre que vimos en la clase anterior, donde empiezan a avanzar, llegando incluso hasta la misma capital de Perú, en Lima, ¿ya? Chile con eso claramente habría ganado la guerra, ya habría vencido a Bolivia y a Perú en esta guerra
marítima y terrestre, se llama Guerra del Pacífico, por eso, por la campaña marítima sobre todo, pero también se conoce como la Guerra del Salitre, ¿ya? Lo importante de esto es que, más allá de que Chile ganó, es las consecuencias que tiene esto, ¿ya? Obviamente Chile queda como una nación superior frente a lo que es Perú y Bolivia, ¿ya? Pero es una superioridad un poco falsa. ¿Por qué? Porque en el fondo Chile ganó ese territorio, pero ese territorio está siendo explotado por extranjeros. Chile va a ganar y va a sacar el provecho mínimo de todo esto, ¿ya? Eh, y eso tiene que ver por las políticas económicas instauradas previamente, ¿se acuerdan? En la época conservadora. Estas políticas económicas que se basaban en vender materia prima, no elaborada, ¿cierto? Y eso continúa hasta el día de hoy. Nosotros vendemos materia prima, no vendemos recursos elaborados. Nosotros vendemos cobre, pero no vendemos los cables que se hacen con ese cobre. ¿Se entiende? Vendemos litio, pero en estado puro, no la batería del iPhone, por ejemplo. ¿Se entiende? Chile vende las cosas en materia bruta, en estado natural. La madera, los minerales, etcétera, y son las potencias mundiales, como en este tiempo Inglaterra, hoy actualmente China, Estados Unidos, Japón, etcétera, que se encargan de elaborar estos productos tecnológicos, elaborados, etcétera, y nos los revenden a nosotros. Esa es nuestra función en el mundo. Somos un país monoexportador y debido a este sistema económico estamos destinados a estar siempre en el subdesarrollo. Porque claro, ¿cómo va a haber desarrollo en un país que vende barato y compra caro? ¿Cierto? Un poco raro. En fin. Eh, va a haber una serie de tratados ya, donde el primero va a ser con Perú en 1883, cuando se declara finalmente la guerra. Chile se queda con la provincia de Tarapacá, todo lo que corresponde al norte grande de Chile, ¿cierto? Tacna y Arica quedan bajo la tutela chilena. Hasta ese entonces, Tacna, que vendría siendo este territorio de acá, seguía siendo parte de Chile. Luego de 10 años, Chile se lo va a devolver finalmente, ¿ya? También va a haber un tratado con Bolivia. El territorio comprendido entre el río Loa y el paralelo 23 de latitud sur quería sometido a las leyes chilenas. El río Loa existe, digamos, entre Antofagasta y Iquique, para que se hagan una idea, ¿ya? Y corresponde justamente a todo el territorio del desierto que habría perdido Bolivia, digo, ante la Guerra del Pacífico. Luego va a haber otro tratado con Bolivia en 1904, donde Chile entregó, o sea, Bolivia le entregó a Chile la provincia de Antofagasta a cambio de que Chile construyera un ferrocarril entre Arica y La Paz. Este es importante porque este tratado, jóvenes, este tratado hasta el día de hoy tiene consecuencias. Bolivia se aferra a este tratado para reclamar su salida al mar actualmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque Bolivia dice, los chilenos nos prometieron un ferrocarril entre Arica y La Paz para poder nosotros sacar Profe, nuestro producto hacia el Pacífico. Espérame, David, un poquito. El tema de esto es que eh, esto no se ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Ese fue un proyecto inconcluso. Nunca se hizo el ferrocarril, ¿me entiende? Porque no hubo gestión ni del Estado chileno ni del Estado boliviano. Entonces no se logró de cierta forma llegar a este tratado que se hiciera efectivo. Entonces Bolivia hasta el día de hoy dice, oye, pero ni la salida al mar, necesitamos una salida al mar y ahí está el tema, ¿ya? Ese es el conflicto que hay hasta el día de hoy. David. que no, que no me acuerdo en qué año fue que hicieron tipo juicio entre Chile y Bolivia por la salida al mar. Justamente, fue hace un par de años atrás, si no me equivoco, tiene que haber sido por ahí por el 2016, ¿ya? Y hasta el día de hoy Bolivia quiere volver a interponer la demanda, quiere apelar nuevamente y quiere seguir con el tema, ¿ya? No es para ellos sigue siendo un tema conflictivo,
¿ya? Y es que el problema es que tanto para Perú y Bolivia esta guerra va a tener consecuencias bastante negativas, ¿ya? Bolivia no fue muy afectada, porque Bolivia igual sigue siendo un país muy rico, ya tiene también mucha materia prima. Entonces no se va a ver tan afectada en primera instancia, pero cuando, claro, pasan los años y el mercado, el comercio mundial es global, ¿cierto? Bolivia necesita hasta el día de hoy una salida al mar, ¿ya? Eso es lo que ellos piden. Y Perú va a tener una consecuencia inmediata, ya que como Chile de hecho, Chile va a hacerle más daño a Perú que a Bolivia, ¿ya? Porque Chile va a avanzar hasta Lima. Y esa campaña militar, ¿qué significó? Tomar ciudades, matar gente, saquear, digo, destruir, etcétera. Lo que pasa en la guerra, ¿cierto? Entonces los peruanos tienen una horrenda visión de esa guerra porque ellos sufrieron en carne propia la invasión chilena, ¿ya? Entonces, el chileno sale victorioso de esto con su espíritu aireado, gana territorio, maravilloso, todo perfecto, pero Perú va a tener una consecuencia inmediata, ya que todo el daño que se hizo va a traer que la gente pobre se vuelva mucho más pobre, ¿cierto? Y la gente, digamos, va a empezar a ofuscarse, llegando al punto en que Bolivia, o sea, Perú va a tener una guerra civil inmediata. Después de la guerra del Pacífico, viene una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra entre ellos mismos, ¿ya? Entonces, es un tema difícil para Perú. El Tratado de Lima va a ser en 1929 va a ser el punto culmine donde finalmente Chile le devuelve Tacna a Perú y se queda con Arica, ¿ya? Y ahí se establece la frontera que existe hasta el día de hoy. Y así termina la Guerra del Pacífico. Pasamos a lo nuevo, ¿ya? Que va a ser el gobierno de Domingo Santa María. Porque después de la guerra en el norte, va a venir una guerra en el sur, ¿ya? Una guerra que se llama, mal llamada pacificación de la Araucanía. Un episodio bastante negro del Estado chileno, para ser sincero. Así que título o subtítulo en realidad de hoy, gobierno de Domingo Santa María González. Ojo que todo esto que hace Chile de pelear con Perú, de pelear con Bolivia, de ir a quitar ahora territorio a los mapuches, tiene que ver con un solo objetivo. Tiene que ver con un solo objetivo que es, en el fondo, expandirse territorialmente y con eso expandirse económicamente. Si yo soy un país que produce en el fondo eh, materias primas, ¿cierto? Si yo vendo madera, fruta, peces, pescado, o sigue con problemas Camila, pucha. Los demás escuchan, ¿cierto? Escuchan todo. Sí, profe. Debe ser un problema con su audio. O con el internet. No creo, porque no me vería, o sea, no podría verme tampoco. El audio de su PC debe ser audio de su PC o celular. Revise alguna configuración. Bien, volviendo con el tema. Bueno, en todo caso, esta clase después se sube, ¿cierto? A YouTube. Ahí la Camila la puede ver sin problema, yo creo. Volviendo al tema. Todo esto Chile lo hace con una finalidad que es expandir su territorio para poder expandir su economía. Si yo produzco recursos naturales y los vendo a todo el mundo, necesito dónde producir esos recursos. Voy a necesitar tierras donde producir el trigo y los recursos agrícolas que voy a vender al extranjero. Necesito
el desierto y todo eso para producir el salitre, en el futuro el cobre, ¿cierto? En fin, todos esos territorios que tiene Chile los busca para eso. Ya necesito agrandar el territorio si quiero vender más productos. Se me perdió el mouse. Acá está. Bien, en cierta parte, como podemos ver, se crean instituciones del fomento agrícola, minero e industrial, ¿ya? Eso lo copian rápidamente. Nuevas instituciones de fomento agrícola, minero e industrial. Profe, me faltan los números, nada más los puede devolver. Ahí está. Pucha. Ya, profe. Bien, entonces se fomenta de cierta forma la economía, creando instituciones que fomentan la actividad agrícola, minera, industrial, ya como la SOFOFA o la Asociación Nacional de Mineros, ¿ya? La negociación y los tratados con Bolivia que pusieron el fin a la guerra del Pacífico. El tratado de Ancón con Chile-Perú, ¿cierto? Que fue el primero, y el tratado con Bolivia, que fue el pacto de tregua, que se le conoce, ¿ya? Eso ya lo vimos. Otro punto importante, esto sí que es nuevo, va a ser el tratado entre Chile y Argentina, ya esto lo copian, que va a ser el tema de repartirse el extremo sur del continente, ya la Tierra del Fuego. El tema va a ser que Chile no va a poder ejercer la soberanía total de todo este territorio, porque como vemos acá, Chile era soberano de todo esto. Espera un poquito, voy a achicar un poquito. Chile era soberano de toda esta parte, incluyendo todo lo que está dentro del rojo, ¿cierto? Para ese entonces. Sin embargo, hoy en día su frontera con Argentina es esta, ¿ya? Esto va a hacer a que, como Chile no podía o le costaba mucho ejercer la soberanía en territorios más allá de la cordillera y sobre todo en el extremo sur, es que finalmente le va a terminar cediendo esos territorios a Argentina. Argentina le va a decir como en el fondo, Chile, tú no puedes administrar estos territorios, naturalmente pertenecen más a nosotros. Y justamente se van a basar en fronteras naturales para establecer esto, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser esas fronteras? Una va a ser en el extremo sur, el estrecho de Magallanes, que va aquí parte, aquí sería el puntito clave, ¿ya? Aquí. Y que esto haría que partiera en el sur la frontera con Argentina y tomando como referencia las líneas de las cumbres más altas de la cordillera. Por eso es que se dice que la frontera con Argentina, ¿cuál es? La cordillera, ¿cierto? Porque en el fondo van a ser las cumbres más altas, las montañas más altas que forman parte de la cordillera, las que se tomen como referencia para ir trazando esta línea divisoria que va a formar la frontera entre Chile y Argentina. Entonces, volvemos aquí al mapita de atrás. Chile efectivamente va a perder gran parte de estos territorios, ¿cierto? Pero todo basándose en este tratado, ¿ya? No es que Chile sea tonto, es que en realidad Chile le costaba mucho el transporte, la comunicación. Imagínense nosotros hoy en día tuviéramos la cordillera al medio. Claramente habría como un Chile 1 y un Chile 2, porque sería diferente viajar de un lado a otro, complicado.
¿ya? Queramos o no, la cordillera es una frontera natural. Iríamos por las cordilleras. Claro, sería complicadísimo la comunicación entre las regiones del país, por así decirlo. Entonces, queramos o no, la cordillera, como decía, es una frontera natural. También conocido en geografía como el biombo climático. ¿Sabían ese término? Un biombo son estas cosas que nosotros ponemos así como para la privacidad, donde la gente se cambia la ropa. Un biombo así, como una pared, ¿cierto? Y a la cordillera se le dice el biombo climático porque en el fondo protege a Chile de muchas corrientes, presiones que podrían incluso generar huracanes en general. Profe, ¿Mm? por eso aquí no llegan ¿cómo se llaman? Los tornados. Los huracanes, claro, y los tornados, porque en el fondo, los tornados sobre todo, ya, porque en el fondo no, somos un país que está como a la orillita un poco y no nos toman estas presiones continentales principales que generan estas anomalías, y es un tema bien complejo, ¿ya? Porque O el sea fondo, que nos sirve harto bien la cordillera, pues. sí, nos sirve mucho. Sí, sí, eso. Y aparte que nos brinda los recursos minerales que Chile tanto explota y vende hacia el extranjero. Entonces, claramente la cordillera es parte de nuestro patrimonio y es un patrimonio muy importante para la nación y para el país en general, ¿cierto? Definitivamente se dictan las leyes laicas, ¿ya? ¿Cuáles son las leyes laicas? Cópienla en su cuadernito. Miro la de cementerio, matrimonio civil y registro civil. Finalmente ya la iglesia no tiene terreno en lo legal, sino que ahora es el Estado quien se encarga de esta materia jurídica. ¿Ya? Profe, antes no había, ¿cómo se llama? Lo Registro civil. que, no, sí, pero donde enterramos, ¿cómo se llama? Los cementerios antes no había. A ver, lo que pasa es que antiguamente, recordemos que Chile era un país fervientemente católico y en su primera etapa republicana va a ser un país que tenga la religión católica como la oficial, ¿se acuerdan? Que eso lo vimos en las clases anteriores. Entonces pasaba que toda la gente era católica y antiguamente se enterraba la gente en las parroquias o detrás de las parroquias, o sea, no en las parroquias adentro. Detrás de las parroquias había un cementerio en el pueblo, ¿cierto? Y ahí se iba enterrando la gente. Pero el problema es que todos sabemos que la parroquia la preside el sacerdote, ¿cierto? Y en el fondo el sacerdote quien daba el consentimiento para enterrar a ese difunto. Lamentablemente, si el difunto no era católico, muchas veces se le impedía, ¿ya? Y se tenía que hacer todo un trámite como para que venir a enterrarlo al cementerio general. A esta altura ya existía el cementerio general, pero por ejemplo en el Chile colonial muchas veces existían este tipo de problemas por cosas así. Ahora, en el Chile colonial toda la gente era católica también, ya no hay de otro tipo. Sin embargo, para esta época recordemos que han llegado extranjeros a Chile, protestantes, judíos, etcétera, gente que tiene otras culturas y otras religiones. Entonces, si Chile se quiere modernizar, tiene que abrir paso a todo esto, ¿ya? Entonces se crea la ley de cementerios que por ley yo tengo derecho a ser enterrado en cualquier cementerio, ¿ya? No es que no existieran cementerios, sino que tiene que ver con eso, ¿ya? La ley del matrimonio civil tiene que ver también con el tema de la iglesia, que en el fondo antiguamente la iglesia autorizaba el matrimonio, ¿ya? Pero ahora yo no tengo para qué ser católico y puedo casarme. Ojo, esto no es porque Chile le tiene mal a la iglesia, ni porque hay una mala onda, no, insisto, es porque se abre a incluir a otras personas, ¿ya? Recordemos que República Liberal, respetamos las individualidades de las personas, ¿ya? Chile sigue siendo un país hasta el día de hoy muy cristiano, muy católico, ¿ya? Nosotros somos parte de una comunidad católica, ¿cierto? De un colegio católico. ¿Cierto, Alison?
Bueno, y el registro civil tiene que ver con todo ese tema también, pues la institución que se encarga de qué, de llevar el conteo de las personas. Hoy en día también uno puede registrar las patentes de su auto, el domicilio en general. Ya es el que lleva los datos personales de las personas y de las cosas. ¿Ya? Bien, llegamos al tema central de la clase del día de hoy, que tiene que ver con la pacificación de la Araucanía, ¿ya? El tema va a ser el siguiente. Chile necesita territorios para explotarlos agrícolamente. Chile necesita terrenos para plantar, cosechar, y esa cosecha de trigo y cereales, venderla al extranjero. Justamente el sur de Chile, digamos, hasta ese entonces el territorio mapuche, es hasta el día de hoy una tierra muy fértil, ¿ya? En la cual se da fácilmente cualquier producto agrícola. Chile hasta el día de hoy es un país que produce mucha materia agrícola, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, etcétera, ¿ya? El tema va a ser el siguiente, que hasta ese entonces la frontera de Chile con los mapuches va a ser el río Biobío, que se encuentra acá, ¿se acuerdan? Esta frontera fue establecida en la época de la colonia, muchachos. Esta frontera fue establecida por los mismos españoles que tras la guerra de Arauco se estableció esa frontera, ¿ya? El tema va a ser que el mismo Estado chileno va a empezar a desplazar a los mapuches a través de distintos conflictos, desalojos y guerra en general. Ya va a haber un conflicto de guerra, parlamento en general. Por ejemplo, primero se le va a decir a comunidades mapuches como, no, mire, por el bien del Estado chileno, usted tiene que viajar al sur, cambiarse, ya nosotros le vamos a dar un territorio al sur. Y así fueron moviendo a las comunidades. Obviamente va a haber comunidades que se van a ver ir resistiendo y a esas se les va a dar paliza, ¿cierto? La pacificación de la Araucanía poco tiene de pacífica, porque claro, el Estado chileno en la historia oficial nos cuenta de estos parlamentos, pero en realidad cuando no había parlamento había más bien sufrimiento. ¿Ya? Y eso también se vio muy afectado por una guerra, por conflictos, incluso se ha llegado a saber que el Estado chileno pagaba a cazadores extranjeros por asesinar a indígenas, por ejemplo, ¿ya? Y llevar sus cabezas o partes del cuerpo como trofeo. Bueno, esto también tiene que ver con un antecedente clave. Recordemos que dice acá, mientras las fuerzas militares chilenas se encontraban concentradas en la guerra del Pacífico, los mapuches se rebelaron. Tras los ataques a Traiguén y Collipulli, el presidente Domingo Santa María envió al ejército dirigido por el coronel Gregorio Urrutia. Esto también es real, ¿cierto? No, pero Martín, yo de ahí te mando el canal que corresponde. Espérate, déjame buscarlo inmediatamente. No me tienen que buscar por mi nickname, tienen que buscarme por el nombre de me llamo Profe Mateo, así me llamo en YouTube. Aquí voy a dejar en el chat, Martín, el ¿cómo se llama? Ahí está. Ese es el canal de Profe. Ahí están todas las clases desde que empezamos con este tema de la pandemia, ¿ya? Ojo ahí. Eso. Bien. Entonces, como le comentaba, justamente los mapuches también van a tener distintas revelaciones hacia el Estado, ¿ya? Van a empezar a juntarse y todo esto, y en el fondo van a empezar a avanzar también,
¿cierto? El Estado chileno va a responder rápidamente a esto y va a tomar esta instancia para empezar a quitarle el territorio. Van a haber batallas como la de Quechurehue, ¿cierto? Y también parlamentos, como dije. Van a haber comunidades que efectivamente van a trasladarse pacíficamente, otras que se van a resistir en general, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las obras más relevantes de este periodo? Bueno, en cierto punto, la ley de las garantías individuales, ya en el fondo las leyes laicas, que limitó el derecho de las autoridades judiciales y administrativas para arrestar a las personas. La ley del sufragio universal, pero no tan universal, ya que, claro, ahora van a poder votar todos, los hombres solteros que no tengan propiedad, todos los hombres, y las mujeres no, ¿ya? Hasta mucho después, hasta mediados del Profe, siglo XX. Dígame, Seba. antiguamente las leyes eran machistas. Mm, no me atrevo a decir que la ley sea machista, sino que voy un poco más lejos y me refiero a que la sociedad era machista, ¿ya? De hecho, me hace mucho sentido lo que dices tú, porque justamente para esta época, 1880, 1870, incluso antes, ¿cierto? No en Chile, pero en Estados Unidos, en Europa, va a surgir el feminismo radical, que se le puede llamar, ¿ya? Y dentro de las primeras demandas del feminismo, justamente va a ser el acceder a cargos públicos, que la mujer, no sé, pueda ser alcalde, ministra, doctora, profesora en general, ¿cierto? Esa va a ser una de las demandas principales. Otra demanda va a ser poder votar, poder elegir a los políticos también, la mujer, ¿cierto? Y justamente tiene que ver con esta época, porque claro, el feminismo surge diciendo, bueno, las leyes garantías individuales, todos son libres, pero ¿y qué? Nosotros no somos humanos. Y ahí nace el feminismo, justamente. Por ejemplo, la ley del sufragio universal, que en el fondo elimina el requisito de tener una renta para poder votar. Antiguamente había que tener una renta, tener un ingreso, algo que me diera dinero para yo poder votar. O sea, la gente pobre o la gente sin trabajo no podía votar. ¿Cómo está la cosa? Pero ahora sí, todos, hombres, ya las mujeres todavía no. Y esto es clave porque va a haber una reforma constitucional que va a eliminar el veto presidencial. Y eso tiene que ver porque antiguamente el presidente podía vetar a algún ¿Profe, tiene miembro del audio? ¿Se Congreso. copia? Sí, idealmente cópienlo, ¿ya? Ahí mientras lo explico, cópienlo rápidamente. El veto presidencial tenía que ver con que el presidente podía vetar una ley, ¿ya? Podía en el fondo decir, no, esa ley no va. Ya el Congreso podía generar una ley en el fondo y todo eso, y el presidente decir, no, esa ley no, ¿ya? El tema con eso es que eso va a empezar a generar distintos conflictos. Chile es un país que se va modernizando, va llegando gente de afuera, la gente de adentro va educándose y va aprendiendo distintas cosas. Entonces, la política chilena va a tener un aumento también de distintas ideas, ¿ya? Y va a haber una discusión constante entre el poder legislativo, representado por el Congreso, diputados y senadores, versus el poder ejecutivo, representado por el presidente y sus ministros, ¿ya? Y ahí va a haber un conflicto constante entre que necesitamos más leyes, necesitamos más poder, el presidente tiene mucho poder, y en el fondo eso va a terminar con una guerra civil, ¿ya? Pues lo vamos a ver ahora, más adelante. Con el gobierno de José Manuel Balmaceda, ¿ya? Entre 1886 y 1891. Voy a dejar ahí por si alguien todavía no ha terminado de copiar lo otro y para que vayan copiando el siguiente gobierno. Gobierno de José Manuel Balmaceda. Sorry por el spoiler, pero sale mal. Le va a ir mal a nuestro amigo José Manuel Balmaceda.
Hoy aprendimos dos. Sí. Y con este terminamos. Aquí se acaba la República Liberal. Bien. El gobierno de José Manuel Balmaceda, ahí están los años, por si no lo alcanzaron a copiar, va a tener distintos acontecimientos que vamos a ver a continuación, ¿ya? La creación de la provincia de Malleco y Cautín, que son en el sur, ¿ya? Donde actualmente... Ah, eso se me olvidó mencionar antes de que nos adentremos en esto. Actualmente, ya aquí vemos en el mapa, no analizamos el mapa cuando hablamos del conflicto mapuche, y tiene que ver justamente porque termina con este gobierno, con el de Balmaceda. El conflicto que va a tener el Estado chileno con los mapuches va a hacer que vayamos aumentando y avanzando en las fronteras que Chile va a establecerle al territorio mapuche, ¿ya? Primero va a ser ahí, luego ahí, y esos cuadraditos que usted puede ver son fuertes que fueron justamente estableciéndose para hacer retroceder a las comunidades mapuches. Llegando hasta... Esperemos un poquito, déjeme terminar la idea. Llegando hasta este punto que podemos ver de color verde, ¿ya? Que es el actual territorio mapuche, ¿ya? Es el actual Gualmapu, como le llaman los mapuches, ¿cierto? Y hasta el día de hoy es donde se genera este conflicto, la zona roja de la Araucanía, que le dicen, ¿cierto? Donde se queman los camiones y nadie sabe quién fue, donde muere la gente y nadie sabe quién fue, donde claramente hay un problema y una crisis social. Profe, Dígame. ¿se acuerda del paro de camioneros? Exacto, también tiene que ver con este Están tema. quemando los camiones y todo eso. Parece que los que queman camiones también estaban de paro, O sea, porque no se es que quemó ninguno. esos pareces es lo que pasa, justamente eso es lo que pasa. Nadie sabe quién quema, nadie sabe quién fue, unos dicen que son los mapuches, otros dicen que son los mismos carabineros infiltrados, y así es el tema, ¿ya? No, así son las acusaciones, es el conflicto que se da, ¿ya? Eh, hasta el día de hoy. ¿Todo por qué? Por aún este conflicto que hay con este territorio, ¿ya? Aquí hay gente que sigue tomando territorios, o los mapuches siguen recuperando territorio, echando a la gente de sus fundos. Es un tema que claramente una crisis. Sebastián, usted iba a opinar algo delante. Profesor, Dígame. entonces, cuando los mapuches estaban, ellos igual eran como los españoles, ¿A qué te refieres con eso? porque los dos, me refiero, Claro, o usted sea, nos dijo que antes va a haber, hicieron un tratado. claro, va a haber dos guerras con los mapuches en el fondo, dentro de lo que es la historia de, comillas, Chile, ¿ya? Que va a ser la guerra de la conquista, lo que conocemos nosotros como la guerra de Arauco, cuando peleó Pedro de Valdivia con los mapuches, mataron a Pedro de Valdivia, el desastre de Curalaba, ¿cierto? Todo el tema que vimos anteriormente, que esa va a ser la guerra contra el reino español, mapuches versus españoles. Y esa guerra terminó con el desastre Curalaba, donde se estableció el río Biobío como frontera natural entre españoles y mapuches. Para el norte de España, ¿cierto? Colonia española, chilena, y para el sur, territorio mapuche. Los españoles no se metían para allá, más allá de, bueno, generaban conflictos con los mapuches para tomar prisioneros, para robarles recursos, pero nunca se va a hacer, digamos, una guerra o una operación estatal para quitarle esos territorios, ¿ya? Eso se lo va a hacer el Estado chileno, lamentablemente. Y es por eso que el conflicto de hasta el día de hoy no tiene nada que ver con los españoles, sino que es entre chilenos y mapuches. Ese es el tema. Y donde se concentra justamente en esta parte, en esta provincia, ¿ya? Entre Cautín, Perquenco, Lautaro, Temuco, Cholchol, ¿ya? Bueno, volviendo al tema de Balmaceda, hasta aquí llega el conflicto mapuche, ¿cierto? Estableciéndose las provincias de Malleco y Cautín. La cosa se va a calmar un poco, pero en el fondo siguen habiendo los conflictos y han existido durante toda la época de Chile hasta el día de hoy, ¿cierto? Esto es algo que no ha parado.
Toma de posición de la isla de Pascua también es importante. La creación del Ministerio de Obras Públicas, eso tiene que ver netamente con el impulso de una modernización urbana, ¿cierto?, de las ciudades en general, construir ciudades más modernas, ¿ya? Es necesario tener un Ministerio de Obras Públicas que construya los puentes, las carreteras, los paraderos. De eso se encarga el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? El establecimiento de las relaciones diplomáticas con Roma, la fundación del Instituto Pedagógico y la construcción del viaducto sobre el río Malleco. Bueno, esas son obras que tienen menor relevancia. Ya las más importantes son las que acabo de destacar, para que las copien. Profesor, Dígame. sí, usted nos dijo que había dos guerras fueron en Chile, como de las más importantes. O sea, con los mapuches. Sí, Sí. pero ¿podría haber otra guerra? A ver, no creo, ya, porque en el fondo las comunidades mapuches son pocas, ya. Creo que sería un disparate, en el fondo, que los mapuches se fueran a guerra contra el Estado chileno, ya. Porque en el fondo lo que los mapuches quieren es que se le otorguen más territorio, ¿ya? Y el tema y el conflicto principal con los mapuches y los chilenos va a ser el siguiente, que Chile quiere esos territorios para explotarlos económicamente, ¿cierto? Quiere sacar recursos de ahí. Pero los mapuches, por ejemplo, a ellos no les interesa ese tema. Recordemos que las culturas indígenas americanas no conciben la tierra como una cosa que haya que dominar y explotar, sino que en el fondo lo que buscan ellos es vivir en armonía. Y el mapuche no busca producir nada más que lo que tenga que ver con la subsistencia propia. Yo creo que en el futuro va a haber una guerra por el agua. Sí, o sea, eso se viene teorizando hace tiempo, ¿ya? De que el agua es un recurso que va a ir faltando, y eso lamentablemente es cierto, ¿ya? El tiempo ha dado la razón a esos estudios científicos, y el mundo, y lamentablemente, sobre todo Chile, está sufriendo sequías importantes, ¿ya? Y todo ese tema. Estamos fritos, dice la Megan. Bien, Profesor, muchachos. ¿Ah? yo digo, ¿por qué? Me refiero, es cierto que usted nos dijo que había una guerra con el agua. ¿Por qué no sacan el agua del océano y la transforman en agua dulce? Esa sería una revolución totalmente tecnológica que se está haciendo. Creo que hay proyectos que lo hacen. Entonces, sí, a ver, no es que estemos fritos, como dice la Megan. Ya estamos fritos si nos sentamos a esperar que nos friamos. Pero hay gente bastante inteligente, importante, ustedes mismos en el futuro, ¿por qué no? Pueden motivarse y también hacer algún proyecto, cosa que pueda ayudar a tirar este mundo para arriba. En el fin y al cabo, esos son los desafíos que tenemos como la humanidad. Es bacán ser humano, tener todas estas tecnologías que nos permiten disfrutar de una vida cómoda, bonita, comida al instante, todo bacán. Pero también como humanos tenemos una responsabilidad, somos habitantes de este planeta y en el fondo hay que mantenerlo, ¿cierto? Es parte de, no todo puede ser gozar en la vida. Es el tema, sí, sí, el tema es que todo eso de invertir en tecnología y todo eso cuesta mucha plata que a veces la gente y el Estado sobre todo no está dispuesta a gastar. Bueno, es un tema más complejo, ¿ya? Lo podemos continuar en otra clase porque nos pilló la hora, así que tampoco podemos continuar con Balmaceda. Eso, lo vamos a dejar hasta acá porque en el fondo va a haber todo un tema con el salitre y va a haber una guerra civil ya con Balmaceda, entonces es necesario que veamos con detalle la próxima clase, el último gobierno. Eso, muchachos. Si no hay mayores preguntas, dígame. Mi papá me dice que la Cuarta Guerra Mundial será en electricidad, como en los aparatos electrónicos.
Puede ser, o sea, en el fondo, hoy en día no tienen para qué haber soldados casi porque, bueno, hay conflictos donde sí, pero en el fondo, si uno quiere exterminar un país rápidamente, falta apretar un botón, tirar una bomba o crear un virus más letal que el coronavirus, donde, por ejemplo, imagínese caso peste negra. Imagínese caso hipotético que el coronavirus, en vez de haber tenido una mortandad del 2%, es decir, que el 2% de la gente que padecía esta enfermedad moría, imagínese hubiera tenido una mortandad del 80%. Solo imagínese. O sea, estamos hablando de que de cada 100 personas morían 80. O sea, el desastre mundial que estaríamos viviendo sería horrible. ¿Se da cuenta? Entonces, Como la magnitud de la peste negra. en el fondo, como humanidad, muchachos, seguimos siendo muy frágiles. Ese es el tema. Somos bastante frágiles aún. Nos creemos dioses a veces, pero en realidad somos habitantes del planeta nomás. Y en el fondo yo, como profe, les recomiendo cuidarlo. Bien, muchachos. Gracias al hermoso planeta que habitamos, tengo una alergia terrible. Por eso he tosido tanto. Bien, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Espero que haya sido una clase agradable. Me gustan estas clases con harta conversación. La peste negra nunca se ha ido. Las enfermedades nunca se van. Ya solamente